que para siempre tu misericordia cada mañana al despertar. Sé que en ti puedo confiar, me sostiene por tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Comparto hoy domingo una lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Les doy un mandamiento nuevo: ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo les amo. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis discípulos. Esta misma lectura en la versión Reina Valera de 1960 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La regla de oro, Mateo 7:12, dice que todas las cosas que querráis que los hombres hagan por vosotros, así también vosotros hacer por ellos. Todo aquello que tú deseas que el prójimo, que otro ser humano haga por ti, exactamente eso mismo debes hacer por ese prójimo, por los que te rodean. Una manera interesante, ¿verdad? Una manera consona con el cumplimiento del Evangelio de amar al prójimo, de hacerle bien al prójimo, ¿verdad? De dar lo mejor de uno, de lo mejor de sí, para el bienestar de ese prójimo, ¿verdad? Que nos observa y que Dios lo ha puesto por alguna razón en nuestro camino, es honrarle. La palabra de Dios está llena de mandamientos, la ley. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, alma y mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Para que tus días se te alarguen. Y hay muchos mandamientos de honrar, ¿verdad? Al prójimo. Es interesante porque según la cosmovisión del mundo, siempre se honra a aquellas personas que son distinguidas, se distinguen en algún campo del saber, de la ciencia, a los grandes políticos que han hecho grandes aportaciones, y eso está muy bien. Se honra a personas que, ¿verdad? Son reconocidas, el factor reconocimiento, artistas, a personas que hacen alguna aportación, y eso está perfecto. Pero ¿qué tal si decidimos honrar a todos y a todas las personas que nos rodean? ¿De qué estoy hablando? Miren, como seres humanos que somos, siempre solemos, ¿verdad? Focalizar en las cosas que no nos gustan o agradan de otros seres humanos. Sin embargo, si cambiamos un poco la perspectiva
ese ser humano que hace cosas que no nos gusta, algo bueno tiene. ¿Qué tal si nos enfocamos en eso bueno que tiene ese ser humano y se lo dejamos saber? Honramos, ¿verdad? La presencia de ese ser humano creado por Dios a su imagen y semejanza en nuestro entorno. Así es que alguna manera interesante de poder honrar a otro y a otra es buscar lo positivo que tiene ese ser humano. Créanme, todos los seres humanos tienen algo positivo, algún distintivo que les distingue, ¿verdad? De manera positiva. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué hay que superar? Quizás algún cierto antropocentrismo, ¿verdad? Y fíjense, somos creyentes y el llamado del Evangelio es a romper los paradigmas o los esquemas de este mundo. No es que todo lo que este mundo haga esté mal, porque hay cosas muy positivas, ¿verdad? Sin embargo, el mundo tiene una visión limitada. Por ejemplo, honrar a los que tienen poder, a los que tienen, ¿verdad? Finanzas, ¿verdad? Honrar a los que tienen factor reconocimiento. Pero el Evangelio nos invita a honrar a todos y a todas. ¿Qué es lo que pasa? Que usualmente tenemos quizás, no sé si es por prejuicio cultural, tendemos a ponerle etiqueta a las personas casualmente por los errores que cometen las personas. Por ejemplo, una persona confinada por asesinato se le llama asesino. Una persona, ¿verdad? Que por alguna razón, ¿verdad? No ha podido, ¿verdad? Tener un espacio, un techo seguro, se le llama homeless. Alguna persona, ¿verdad? Que ha fracasado en un matrimonio, se le llama divorcio. Siempre hay una etiqueta, hay un estigma, ¿verdad? Y tenemos la tendencia natural a llamar a las personas por esos estigmas. Quizás eso puede propiciar el menosprecio, ¿verdad? A esos seres humanos. Pero qué hermoso es el Evangelio. El Evangelio es esperanza, el Evangelio es transformación. Fíjense que siendo nosotros seres humanos pecadores, sin ninguna posibilidad de tener en un encuentro con Dios, ¿verdad? O de ganarnos el cielo, porque no hay manera de ganarse el cielo. Dios en su inmensa compasión y bondad, en su amor, miren, el amor de Dios no hay cómo entenderlo porque es tan grande, maravilloso. Uno se pone a pensar en eso, en lo sublime, en lo excelso, en lo sagrado del amor de Dios, de cómo un Dios todopoderoso, soberano, que por su palabra existen todas las cosas, decidió amarte, amarme y concedió su gracia, favor y misericordia, que no es otra cosa que la emanación de su amor, y envió al Señor Jesucristo, a su amado Hijo, para concedernos la salvación y reconciliar nuestros caminos con el del eterno y amado Padre. Pues miren, eso es una evidencia de cuánto Dios nos ama, de cómo su gracia y favor nos cubre. Pues esa misma gracia nos lleva a amar, a cubrir al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. La misma misericordia que necesitamos o queremos es la que debemos brindar, ¿verdad? Debemos comenzar a honrar a nuestro prójimo, reconociéndole, visibilizándoles. Cuando hablo de prójimo no hablo de ciertas personas, hablo de todas las personas. Todas tienen algo positivo, son creadas por Dios, son la imagen y la semejanza de Dios. ¿Qué tal si nos enfocamos en esas cualidades positivas? Por ejemplo, quizás una persona comete un error y, ¿verdad? Es confinada por asesinato, pero es un buen padre y tiene cosas positivas. ¿Por qué no nos enfocamos en eso? ¿Por qué no le damos dignidad al ser humano? El Evangelio nos invita a ello. ¿Sabes qué? Cuando vivimos, porque el amor es vivencia. El amor no hay que explicarlo de manera racional. Cuando el amor, miren, el amor se siente. Alguien sabe si usted le ama o no le ama. Eso se siente y esa sinergia es, ¿verdad? Perceptible. Así es que, ¿qué tal si comenzamos a vivir el Evangelio a profundidad? Porque esto es profundo. Las enseñanzas del Señor Jesucristo es profunda. Quizás hay que romper con las estructuras paradigmáticas, ¿verdad? O la cosmovisión de este mundo contemporáneo que nos mueve a ciertas actitudes, a ciertas formas de ser, a fomentar ciertos
prejuicios, a segmentarnos, fragmentarnos. Pero ¿qué tal si comenzamos a experimentar el amor de Dios en nuestra vida? Amando al que nos rodea, sin prejuicios, a ese prójimo, sin ponerle etiqueta, miren, ni extranjero, ni persona, ¿verdad? Que tiene grandes habilidades, grandes recursos económicos, sin etiquetas. No importa el ser humano que se cruce en tu camino, sea un niño, un joven, un anciano, un discapacitado, alguna persona con alguna necesidad emocional, Dios lo puso en tu camino para que le ames, para que muestres el amor de Dios. El Evangelio es poder de Dios, es transformación. Y no es transformación, no es espectáculo, es vivencia, porque el amor lo transforma todo, el amor le da sentido a la vida. Y qué hermoso es poder ver a través de las acciones de los creyentes, de su testimonio, el amor de Dios y poder tener una comprensión de cuánto nos ha amado el Padre. Miren, modelarle al prójimo la compasión, la bondad, la misericordia, el dignificarle, el que tienes una etiqueta, ¿verdad? De usuario, de deambulante, pero yo veo en ti, ¿verdad? Una creación estupenda del Señor. Yo veo en ti, ¿verdad? La imagen y la semejanza de Dios. Te reconozco como ser humano con el mismo valor que tengo yo. Ese ser humano, cuando ve ese trato bondadoso, ese trato respetuoso de un creyente, ¿qué usted cree que va, verdad, a ocurrir con esa persona? Algo se va a quedar dando vueltas en esa mente y en ese corazón. Esta persona es diferente porque me ama, no me juzga, me ama y ve en mí una posibilidad que yo mismo ni la veo. Eso es el Evangelio de transformación. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El poder de Dios transforma la vida, transforma el corazón, el alma y el espíritu, le da sentido a la existencia, ese vacío existencial que todo ser humano tiene. Cuando el amor de Dios lo ocupa, todo cobra sentido y la gloria del Padre es evidente en cada ser humano que es amado y más en los seres humanos que deciden amar. Amar es una decisión. Dios decidió amarte. Dios decidió amarme aunque no lo merecía. Fue una decisión, un Dios todopoderoso. Tienes que decidir si quieres amar o no quieres amar. El llamado del Evangelio, la invitación del Evangelio, nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, la acción encarnada, el Verbo de Dios, nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Que tengas una excelente semana llena de la gracia, el favor y la bendición de Dios. Recuerda, nadie se cruzará en tu camino si sin, ¿verdad?, el designio o la voluntad de Dios. Siempre hay propósitos. Así que utiliza esa oportunidad, ese encuentro, para demostrar el verdadero amor, el amor que vale, el amor de Dios. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente noche.